¿Cómo crearon las agencias de inteligencia Google? Buenos días, amigos y amigas de Opiniones de Actualidad, y bienvenidos a un videoreportaje más. Esta vez vamos a ver cómo se creó Google y qué intereses tienen detrás los grandes poderes económicos para que Google sea cada vez más poderoso. Vamos allá. InSearch Intelligence, nuevo proyecto de periodismo de investigación financiado por crowdfunding. Podemos preguntarnos qué es el crowdfunding. Crowdfunding es el término en inglés para referirse a la financiación colectiva, es decir, a un grupo de personas apoyando económicamente a un proyecto, ni más ni menos. Este sistema trata de ayudar a los proyectos desde su comunidad, ofrecerles herramientas para llegar a ella y que los sueños se puedan hacer realidad. Pues bien, InSearch Intelligence rompe con la exclusiva de cómo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, con la NSA y la CIA, financió, alimentó e incubó a Google como parte de una campaña para dominar el mundo a través del control de la información. Financiado por la NSA y la CIA, Google fue simplemente el primero entre una gran cantidad de empresas del sector privado cooptadas por la inteligencia estadounidense para conservar la superioridad de la información en el mundo. Los orígenes de esta ingeniosa estrategia se remontan a un grupo secreto patrocinado por el Pentágono, que durante las dos últimas décadas ha funcionado como puente entre el gobierno de Estados Unidos y las élites en los sectores de negocios, industria, finanzas, las mayores corporaciones y los medios de comunicación. El grupo ha permitido que algunos de los intereses especiales más poderosos en la América corporativa eludan sistemáticamente la responsabilidad democrática y el Estado de Derecho para influir en las políticas gubernamentales más altas, así como en la opinión pública en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los resultados han sido catastróficos. Los resultados de la investigación, la vigilancia masiva de la NSA, un estado permanente de guerra global y una nueva iniciativa para transformar el ejército estadounidense en Skynet. Después de esta palabra Skynet, algunos nos estaremos preguntando ¿qué es Skynet? Pues Skynet es el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera al ejército de las máquinas en la saga de películas Terminator. En la saga, Skynet es una inteligencia artificial capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos, o sea, una inteligencia artificial muy desarrollada. Volviendo a lo que nos tocaba, a raíz de los ataques de Charlie Hebdo en París, los gobiernos occidentales estaban avanzando rápidamente para legitimar amplias facultades de vigilancia y control de masas en Internet, todo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Los políticos estadounidenses y europeos han pedido que se proteja el espionaje al estilo de la NSA y que fomente la capacidad de intrusión en la privacidad de Internet al prohibir el cifrado. Una idea es establecer una asociación de telecomunicaciones que suprima unilateralmente el contenido considerado como combustible de odio y violencia en situaciones consideradas apropiadas. Discusiones acaloradas están en marcha a nivel gubernamental y parlamentario para explotar la restricción de la confidencialidad entre abogado y cliente. Lo que cualquiera de esto habría hecho para evitar los ataques de Charlie Hebdo sigue siendo un misterio, especialmente dado que ya sabemos que los terroristas estuvieron en el radar de la inteligencia francesa por hasta una década. Hay poco nuevo en esta historia. La atrocidad del 11S fue el primero de muchos ataques terroristas que han sucedido, cada uno de ellos con éxito por la dramática extensión de los poderes estatales draconianos a expensas de las libertades civiles, respaldado con la proyección de la fuerza militar en regiones identificadas como hotspots o puntos calientes que albergan terroristas. O sea que luego se ha visto que siguen muriendo civiles. Sin embargo, hay pocos indicios de que esta fórmula probada ha hecho algo para reducir el peligro. En todo caso, parecemos encerrados en un ciclo de violencia cada vez más profundo, sin un fin claro a la vista. Podemos pensar que sí que ha hecho cosas buenas el tema de la vigilancia extrema por Internet, pero vemos que sigue poniéndose en la red violencia. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, la violencia de Venezuela interesa que salga en la red para que la gente se escandalice y haya una aceptación social al derrocamiento del gobierno de Maduro. Pero Google solo intenta poner las cosas que interesan, es decir, en la red está puesto lo que interesa.
violencia que interesa. Hay violencia que interesa y violencia que no interesa. La violencia que interesa es la de Siria y la de Venezuela, porque hay dos gobiernos que son claramente enemigos del sistema. Y luego están las violencias, por ejemplo, de Estados Unidos, la violencia de Arabia Saudí, etcétera, pero esta sale en menor medida. Pues bien, Insurge Intelligence puede ahora revelar la enorme extensión en que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está implicada en nutrir las plataformas web que conocemos hoy, con el propósito exacto de utilizar la tecnología como un mecanismo para luchar contra la información global. La guerra, una guerra para legitimar el poder de unos pocos sobre el resto de nosotros. El eje de esta historia es la corporación que de muchas maneras define el siglo XXI con su omnipresencia discreta, Google. Google se distingue como una empresa de tecnología amistosa, amigable y fácil de usar que se elevó a la prominencia a través de una combinación de habilidad, suerte e innovación. Esto es verdad, siempre ha sido un buscador muy importante en el mundo informático, pero es un mero fragmento de la historia. En realidad nos cuentan solo la parte exitosa de Google y la parte en la que Google ha estado influenciando a la gente para buscar cosas. Pero Google es una cortina de humo detrás de la cual se esconde el complejo militar industrial de Estados Unidos. La historia interior de la subida de Google, revelada aquí por primera vez en Insurge Intelligence, abre una lata de gusanos que va mucho más allá de Google, inesperadamente brillando una luz sobre la existencia de una red parasitaria que impulsa la evolución del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos y su funcionamiento. Y entramos en un punto importante del vídeo, uno de los puntos más importantes del vídeo. Dark Network, la red oscura. Durante las últimas 2 décadas, las estrategias extranjeras y de inteligencia estadounidenses han resultado en una guerra contra el terror global, consistente en invasiones militares prolongadas en el mundo musulmán y vigilancia integral en las poblaciones civiles. Estas estrategias han sido incubadas, si no dictadas, por una red secreta dentro y fuera del Pentágono. Establecida bajo la administración Clinton, consolidada bajo Bush y firmemente arraigada bajo la administración Obama, esta red bipartidista de ideólogos en su mayoría neoconservadores selló su dominio dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el amanecer de 2015, a través de la operación de una oscura corporación exterior del Pentágono, pero dirigido por el Pentágono. En 1999, la CIA creó su propia empresa de inversión de capital riesgo, In-Q-Tel, para financiar nuevas empresas prometedoras que podrían crear tecnologías útiles para las agencias de inteligencia. Pero la inspiración para In-Q-Tel llegó antes, cuando el Pentágono creó su propio equipo del sector privado. Conocido como el Foro de las Tierras Altas, esta red privada ha funcionado como un puente entre el Pentágono y poderosas élites estadounidenses financieras, fuera de las Fuerzas Armadas desde mediados de los años 90. A pesar de los cambios en las administraciones civiles, la red alrededor del Foro de las Tierras Altas ha tenido cada vez más éxito en dominar la política de defensa de Estados Unidos. Gigantes contratistas de defensa como Booz Allen Hamilton y Science Applications International Corporation son a veces referidos como la comunidad de inteligencia en la sombra, debido a las puertas giratorias entre ellos y el gobierno, y su capacidad de influir simultáneamente y beneficiarse de la política de defensa. ¿Cómo podemos definir las puertas giratorias? Las puertas giratorias son personas que pertenecen a un gobierno, o son trabajadores de un gobierno, de las altas esferas, por supuesto, ministros, etc., que acaban su vida en el gobierno, su vida política, profesional dentro de la política, e intentan alargar esa vida de grandes excesos y de grandes ingresos por algún lado. Por ejemplo, en España, en mi país, lo que hacen es intentar entrar en las empresas eléctricas, es decir, Endesa, Iberdrola o incluso Telefónica, empresas de también energía y telefonía, como es Telefónica. Pues bien, mientras estos contratistas compiten por el poder y el dinero, también colaboran donde importa realmente a la élite.
El Highlands Forum ha proporcionado durante 20 años un espacio libre para que algunos de los miembros más destacados de la comunidad de inteligencia en la sombra se reunieran con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, junto con otros líderes en industrias relevantes. En noviembre de 2014, Insurge Intelligence comenzó a tropezar con la existencia de esta red, cuando envió un informe sobre la placa madre de VICE, que la recién anunciada Iniciativa de Innovación en Defensa de Chuck Hagel era realmente la construcción de Skynet o algo parecido, esencialmente para dominar una era emergente de la guerra robótica automatizada. Y aquí nos puede venir a la cabeza el nombre de Facebook y cómo se le fue de las manos la inteligencia artificial, dos robots que creó Facebook para que se pudieran comunicar entre sí, y se les fue de las manos porque los propios robots, la propia inteligencia artificial dentro de los ordenadores, inventó un idioma ininteligible para los que estaban apoyando ese proyecto, es decir, un proyecto de inteligencia artificial que se les va de las manos, un Skynet sin control. Claro, el poder que requieren estas cosas a la hora de hacer un ejército indestructible puede hacer que el ser humano se vea muy superado por el tema de la inteligencia artificial. Esta historia de VICE se basó en un documento blanco, poco conocido, publicado por el Pentágono, publicado 2 meses antes por la Universidad Nacional de Defensa, en Washington, D.C., una importante institución militar estadounidense que, entre otras cosas, es o realiza la política de defensa al más alto nivel. El libro blanco aclaró el pensamiento detrás de la nueva iniciativa y los avances científicos y tecnológicos revolucionarios como la inteligencia artificial. Linton Wells, un veterano oficial de defensa estadounidense de 51 años, fue el coautor de ese documento de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., y sirvió en la administración Bush como jefe de información del Pentágono, supervisando la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, y otras agencias de espionaje, como la CIA. Todavía mantiene un secreto de seguridad muy secreto, es decir, muy top secret, como conocemos la confidencialidad, ¿no?, de estos documentos. Y según un informe de la revista Government Executive en 2006, presidió el Highlands Forum, fundado por el Pentágono en 1994. La revista New Scientist ha comparado el Highlands Forum con las reuniones de élite como Davos, Ditchley y Aspen, incluso como Club Bilderberg, describiéndolas como mucho menos conocidas, pero sin duda tan influyentes como cualquier otra gran reunión económica. Las interacciones entre política y tecnología son muy habituales en este tipo de reuniones secretas. Sus mayores éxitos han sido el desarrollo de la guerra de la alta tecnología, basado en redes, es decir, de los virus. Como estamos viendo este año, se está haciendo palpable. Dado el papel de Wells en el foro, tal vez no era sorprendente que su informe de transformación de defensa fuera capaz de tener un impacto tan profundo en la política real del Pentágono. Pero si ese era el caso, de un gran impacto en la política del Pentágono, ¿por qué nadie se había dado cuenta hasta entonces? A pesar de ser patrocinado por el Pentágono, no se pudo encontrar ninguna página oficial en el sitio web del foro. Las fuentes militares y de inteligencia activas y antiguas de los Estados Unidos nunca habían oído hablar de él, y los periodistas de seguridad nacional tampoco. En el prólogo del libro A Crowd of One, el futuro de la identidad individual, 2007, de John Clippinger, científico del MIT del Media Lab Human Dynamics Group, describió cómo participó en una reunión del Highlands Forum, una invitación financiada por el Departamento de Defensa y presidida por el asistente para las redes de integración de la información. Este era un alto cargo del Departamento de Defensa que supervisaba las operaciones y las políticas de las agencias de espionaje más poderosas del Pentágono, entre ellas la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. A partir de 2003, la posición fue transformada en lo que ahora es el subsecretario de Defensa de Inteligencia. El Foro de las Tierras Altas, escribió Clippinger, fue fundado por un capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos llamado Dick O'Neill, con lo cual sabemos que ese foro era para hablar sobre las últimas tecnologías en el tema de la defensa, en el tema militar. Los delegados incluyen altos funcionarios militares estadounidenses en numerosas agencias y divisiones.
Lo que al principio parecía ser el principal sitio web del foro describe a Highlands como una red interdisciplinaria informal patrocinada por el gobierno federal, es decir, la mezcla entre las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa para saber dónde atacar, cómo y cuándo, pero siempre de manera virtual. La ciencia y la tecnología y la información eran los 3 puntos clave de este foro. Pero Highlands también tiene otro sitio web que se describe como una empresa de capital intelectual de riesgo con una amplia experiencia en ayudar a las corporaciones, organizaciones y líderes del gobierno. La firma ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo planificación estratégica, creación de escenarios y juegos para expandir los mercados globales. Por ejemplo, además del Highlands Forum, desde el 11 de septiembre, el grupo dirige el Foro de la Isla, un evento internacional organizado en asociación con el Ministerio de Defensa de Singapur, lo cual vemos que ya traspasa la frontera nacional de Estados Unidos y ya se hace internacional. Los documentos filtrados por el denunciante de la NSA, Edward Snowden, confirmaron que Singapur jugó un papel clave al permitir que Estados Unidos y Australia golpearan los cables submarinos para espiar a los asiáticos que son potencia en la región del sudeste asiático, como son Indonesia y Malasia. El sitio web de Highlands Group también revela que Highlands se ha asociado con uno de los contratistas de defensa más poderosos de Estados Unidos. Highlands es apoyado por una red de compañías e investigadores independientes, incluyendo nuestros socios del foro de Highlands durante los últimos 10 años en SAIC y vasta red de Highlands de participantes en el Highlands Forum. SAIC representa a la empresa de defensa estadounidense Science Applications International Corporation, que cambió su nombre a Leidos en 2013 porque su nombre en aquel entonces tenía mala fama, con lo cual tuvo que cambiarlo a Leidos. SAIC Leidos está entre los 10 mayores contratistas de defensa de los Estados Unidos, lo cual vemos aquí el negocio de las armas, y trabaja en estrecha colaboración con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, especialmente la NSA. Según el periodista de investigación Tim Shorrock, el primero en revelar la vasta extensión de la privatización de la inteligencia estadounidense con su libro seminal Spies for Hire, SAIC Leidos tiene una relación simbiótica con la NSA. La agencia es el mayor cliente único de la compañía y SAIC Leidos es la contratista más grande de la NSA. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Haremos más partes, con lo cual tranquilos, esto es el principio de toda una telaraña que se ha tejido durante muchas décadas, sobre todo en el boom de la informática, que fue en los años 90, y hasta entonces, hasta la actualidad. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para más novedades y preguntas que tengáis sobre el canal. Sobre todo también no olvidéis comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.